Buenas noches, el día de hoy en Unidos a la Distancia con la Diversidad nos acompaña Jimena Turren Cortés, quien es antropóloga social y sexóloga. Ella tiene estudios de maestría en sexualidad educativa, cuenta con la especialidad en ciencia y manejo de grupos, cuenta con un diplomado de sexualidad infantil y estudió la licenciatura en antropología social. El día de hoy nos va a hablar de diversidad con los niños y niñas. Bienvenida, Jimena, ¿cómo estás? Hola, Milcar, bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Ella muy profesional. Acabamos de tener un movimiento telúrico aquí en la Ciudad de México y aún así está aquí lista para generar su participación en el día de hoy en Unidos a la Distancia con la Diversidad. ¿Cómo estás ya con todo esto? Bien, ya se nos pasó el susto, ya todo. Muy bien. Muchas gracias por invitarme. No, de qué, bienvenida, es un gusto contar contigo, con tu participación. Y bueno, pues adelante, el público es tuyo. Si gustas compartirnos tu pantalla, ya podemos ver lo que quieres Claro que compartir con sí. nosotras, nosotros, nosotres. Dame un segundo. Chipi. Listo. Muy bien, ¿Ya lo ven? Bueno, ya lo vemos. como decías, hoy yo voy a platicarles de hablar de diversidad con las niñas y los niños. Yo trabajo temas de sexualidad con niñas y niños desde el año de edad. También mucho con mamás y papás, porque la idea es un poco como de cómo ir naturalizando la sexualidad en todos sus aspectos y cómo incorporarla a la crianza, ¿no? Aunque también se trabaja desde el ámbito de la educación formal en escuelas. Entonces, bueno, este tema en particular va a tener que ver en cómo hablar con las niñas y con los niños en torno a la diversidad. Ok, ¿puedo preguntar? Claro, por eso Me, te tenemos aquí. me llama la atención ahorita esto que nos compartes, que me parece súper interesante, que lo trabajan desde el año de edad. ¿Esto cómo es? Sí, pues, mira, desde el año, cuando las niñas, es cuando las niñas y los niños están como empezando a conocer su propio cuerpo, entonces se trabaja sobre todo con ellos mucho en torno a la apropiación corporal, a nombrar el cuerpo de manera correcta, ¿no? A enseñarles los nombres científicos del cuerpo, que todo su cuerpo es privado, y la verdad es que, y desde bebés, digo yo, en escuelas lo he trabajado a partir del año, pero en mi propia experiencia como mamá, con Martina, creo que desde que le cambiaba el pañal, siempre le decía, ¿no? Y era también como una forma de ir yo naturalizando el nombrar su cuerpo de manera científica. Entonces, ¿no? Ahí voy a limpiar tu vulva cuando le cambiaba el pañal. Desde el año, pues también podemos ir trabajando en torno a las emociones, por ejemplo, a la empatía, ¿no? Que también nos va a servir para hablar de diversidad. Y creo que todo, o sea, la verdad es que yo desde donde lo veo un poco, no creo que haya tanto una edad para un tema, sino más bien una manera de abordar los temas con las niñas y con los niños. Y que sí, desde muy chiquitos podemos hablar con ellos de todos los temas de una manera adecuada para su edad. Ok, perfecto, genial. Me parece que ese es un dato súper importante para todos, porque muchas veces es como una de las inquietudes más constantes que yo recibo, que la gente se acerca de repente a preguntarme también en la consulta, como, es que no sé cuándo, no sé a partir de cómo, de qué edad, no sé a partir de qué edad hablarles o de qué edad de darles esta información o no. Entonces, sí son como muchas dudas y esto que tú vas planteando me parece que les puede ayudar a abrir como ese panorama de decir, uno, pues como tal no es que haya una edad, puede ser desde siempre, en el sentido de desde muy pequeñas, muy pequeños, muy pequeñas, empezar a sumarlo a la cotidianidad como para que no nos desestructure después, para que se viva con esa naturalidad. Claro, que esa es la idea, ¿no? Por eso tiene que ver con esta incorporarlo a la crianza. O sea, si yo me soy consciente de que en realidad, aunque no quiera hablarle de sexualidad, voy a estar enseñándole de sexualidad desde que nació a mi hija o a mi hijo, al hacerlo consciente puedo incorporarlo y realmente como hacerlo desde el lugar que me gustaría, ¿no? O sea, hacerlo Claro. yo consciente un poco
creo que en la crianza tiene que ver sobre todo en irnos haciendo nosotros mismos conscientes de dónde estamos con nuestra sexualidad y qué vamos a querer enseñarles a nuestros hijos. Claro, porque entonces es no solo educar al niño, a la niña, al niño, sino a todos, sino se educan papás o cuidadores primarios, porque a veces no son los papás Claro. directamente quienes están con el menor, y al menor. Entonces, en ese sentido, también es como esta posibilidad de aprender. Y por otro lado, te voy escuchando y digo, qué padre, porque además es desgenitalizar la sexualidad. Es como ir rompiendo este paradigma, esta idea de que nuestra sexualidad es solo nuestra genitalidad, solo nuestros órganos, nuestros hospis, como les solemos llamar, órganos pélvicos externos e internos, sino que va más allá, que tiene que ver también con nuestra educación, nuestra religión, nuestras creencias, etcétera. Exacto, tratar de enfocarla, o sea, ver a la sexualidad desde este panorama global, ¿no? En el que tiene que ver en muchas esferas de nuestra vida, no únicamente con nuestra genitalidad, como tú dices. Y también para los niños, ¿no? O sea, que tiene que ver también con que ellos descubran sus sentidos, sus sensaciones, aprendan qué les gusta, qué no les gusta, aprendan a decir esto no me gusta, ¿no? A decir no, el no que es tan importante. Exacto, a decir no, ¿no? A poner límites para con los demás, pero también hacia con ellos. El saludo, ¿no? Que es un tema siempre como muy importante en la educación de la sexualidad, en la prevención de la sexualidad, y que culturalmente en nuestro país, pues es un tema, aunque ahora, gracias a todos estos bichos, ¿verdad? Ya va a ser algo que a lo mejor no estemos tan enfocados en los besos y los abrazos para todo el mundo, pero ese también es un tema muy importante para las niñas y los niños, ¿no? Y que si lo vamos hablando con ellos desde chiquitos, pues es más fácil que también para ellos se vaya naturalizando. Claro, además me parece que sin duda, pues hay diversos estudios que se han realizado donde se ha comprobado que la educación sexual ayuda a prevenir situaciones de abuso sexual y de violación, disminuye los riesgos o el hecho de que los niños, las niñas, los niños estén como en mayor vulnerabilidad porque a mayor información también tienen mayor recursos y una red de apoyo que les permite como hacerle frente a las situaciones, este tipo de situaciones si es que llegan a estar en riesgo. Sí, y no solo eso, también embarazos no deseados, ¿no? Ya después en la adolescencia, relaciones Infecciones de transmisión sexual. respetuosas, exacto. El, Sí, claro. Y que también creo, porque de pronto nos enfocamos también como en todos estos aspectos de la prevención y dejamos de fuera el placer que es tan importante, ¿no? O sea, también les Sí, va también. a disfrutar de su sexualidad en todos los sentidos, no nada más en el genital, pero también que cuando lleguen a esa etapa de su vida en la que vayan a disfrutar de su sexualidad, sí erótica y sí genital, pues también la disfruten, ¿no? Sin culpas, sin mitos, sin tabús. Muy bien, Y con cuidados, ¿no? claro. Sí, sí. Muy bien. Sí, pues sí. Sí, la verdad es que yo creo que la educación de la sexualidad no tiene edad ni momento. Siempre es un buen momento para empezar y todas las edades son un buen momento para hablar de sexualidad. Lo que sí existen, por supuesto, son herramientas y maneras de abordarlo, ¿no? O sea, Claro. no es que vayamos a hablarle de igual manera a un niño o una niña de 1 año que a uno de 15 o a uno de 10. Eso sí existe, por supuesto. Claro, porque además las necesidades y la etapa de vida y hasta la capacidad de comprender la información que se Claro. está compartiendo, pues es totalmente diferente. Sí, toda su etapa del psicodesarrollo sexual también tenemos que tomarlo en cuenta, ¿no? ¿En qué etapa están las niñas y los niños? ¿Qué es lo que les está pasando a ellos en torno a su propia sexualidad? Pues es a lo que hay que enfocarnos. Sí, Sí, sí. sí. Muy bien. Y bueno, un poco también esa es la idea de esta presentación, justamente como que una de las preguntas que yo tengo es, ¿cuándo es un buen momento para hablar de diversidad con niñas y con niños? Porque sé que es como una pregunta muy común. ¿Cómo les voy a hablar de diversidad? ¿No? Entonces, esos son un poco los dos aspectos en los que yo me voy a centrar en esta presentación. Y bueno, como dices, no se limitan a la diversidad, ¿no? Sino a toda la sexualidad. O sea, toda la sexualidad. Me parece que una de las mejores estrategias que tenemos son los cuentos. Hay muchísimos cuentos para hablar
de temas de sexualidad, y para hablar de diversidad también hay muchos cuentos. Algunos de los que yo les voy a presentar hoy no son necesariamente cuentos enfocados o, digamos, hechos desde un aspecto de la sexualidad educativa. Otros sí son cuentos que son específicamente para educar en sexualidad. Pero otros son simplemente cuentos que hablan de diversidad o cuentos que hablan de la vida, y que yo he encontrado que me gustan mucho la manera en la que lo abordan y cómo podemos enfocarlos a trabajar temas de diversidad. Claro. Creo que los cuentos son una buena herramienta para abordar un tema con los niños o con las niñas, porque nos ayudan de una forma lúdica a introducir un tema del que a lo mejor nunca han oído hablar, pero también nos ayudan a ir reflexionando en torno al tema, ¿no? No es nada más como sentarnos y leer el cuento, sino platicarlo con las niñas y con los niños, como tú qué piensas, cómo te sentirías tú si te pasara esto que le está pasando a este personaje, o qué crees tú, alguna vez has visto una situación así, como que un cuento nos puede ayudar muchísimo a introducir, a discutir el tema y a fomentar la discusión para ir creando también en las niñas y en los niños criterio, ¿no? Al final, yo creo que la educación en la sexualidad en todas las edades sí tiene que ver, por un lado, con la adquisición de información científica, por supuesto, pero que también tiene que ver con cómo voy yo, de manera personal, a apropiarme de esa información y qué de esa información me sirve y qué información no. Entonces, creo que también con los niños se trata de eso, de nosotros sí poderles ir brindando información para que ellos vayan construyendo su propio criterio y sus propias herramientas. Bueno, antes, qué bueno que tocaste este tema desde el principio, porque creo que antes de empezar con la diversidad, es muy importante que las niñas y los niños sepan sobre ellos mismos. Claro. Y entonces yo parto de que el principio sería hablarles de su cuerpo, nombrar su cuerpo. Este cuento es como una mini enciclopedia de Larousse para niños preescolares. Y es muy bonito porque habla del cuerpo, de los sentidos, de los órganos, de cómo funciona. Lo único que a mí no me encanta, por supuesto, es que dice, por ejemplo, el sexo, ¿no? En lugar de el nombre de los órganos sexuales. Pero bueno, también siempre tenemos la oportunidad con los libros de nosotros añadirles lo que queramos y nos haga falta, ¿no? Entonces les podemos decir, mira, el niño tiene pene y tiene escroto, la niña tiene vulva, ¿no? Sí, hacer nuestra propia adaptación. Exacto, nos sirve para hacer nuestra propia adaptación, pero son imágenes como muy adecuadas para niños y niños, ¿no? En general está bien, solo podemos hacerle nuestra adaptación. Y eso, comenzar a hablar con las niñas y con los niños sobre su cuerpo, nombrarlo, como decíamos al inicio, desde que son bebés, ¿no? Irles nombrando, diciéndoles los nombres científicos, para que para ellos vayan siendo nombres naturalizados. Y de paso nos ayuda a nosotros también naturalizarlos. Uh-huh. Y bueno, hablar del cuerpo tiene que ver también con la importancia de ir reconociendo nuestro propio cuerpo, ¿no? Y reconociendo que todos los cuerpos en realidad son distintos. A lo mejor todas las mujeres tenemos vulva, pero no todas las vulvas tampoco son iguales, ¿no? Entonces, es el irse apropiando de su propio cuerpo. Este sí es un cuento que es específicamente tema de sexualidad y que a mí me parece un gran libro. Abarca muchísimos temas y de una manera muy bonita, y que además va rompiendo mitos. Y bueno, aquí, por ejemplo, ¿no? En esta imagen, pues son una niña y un niño autodescubriendo su cuerpo. Y me encanta un espejo la niña, ¿no? Porque esa es como, digamos, que a veces la dificultad que tenemos de conocer nuestro cuerpo las mujeres, y que se soluciona de manera sencillísima con un espejo de mano. Entonces también el brindarles esas herramientas a las niñas desde que son pequeñas es darles las herramientas de poder conocerse ellas mismas, ¿no? Y además también nos puede servir para introducir el tema de lo privado y lo público, ¿no? Aquí tienes un espejo con el cual tú puedes observar tu vulva, conocerla, sentirla. Eso es algo privado que puedes hacer tú en tu cuarto, que puedes hacer en el baño, ¿no?
que tiene que ver con el amor y el respeto que tú vas a generar hacia tu propio cuerpo. Claro. Y me parece que también con esto que tú nos vas compartiendo es como la oportunidad también para ir sensibilizándolos, familiarizándolos con su propia diversidad. En esto que nos ibas diciendo, pues todos somos diferentes, habrá más hombres que tengan pene, habrá más mujeres que tengan vulva y aún así no, las vulvas y los penes no son iguales, son diversos, tamaños, colores, etcétera. Entonces, somos distintos, somos distintas y desde el principio, si vamos como hablando de estas diversidades, de mi propia diferencia, de mi propia diversidad, pues también lo pensaba ahorita cuando se presenten otros casos, otras situaciones como las infancias trans, las adolescencias trans, pues también tenemos esa puerta mucho más abierta a entender y escuchar que puede haber respuestas diferentes hasta las que como mamá o papá yo pudiera esperar, ¿no? Y que de repente ahí van a estar. Exacto. Vamos Es una construyendo manera como este también puente. de que ellos se autoconozcan y de nosotros conocerlas, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo te estás sintiendo tú con tu cuerpo? ¿Cómo lo estás viviendo? Y sí, como dices, o sea, un ejemplo son las infancias trans, ¿no? Ahí podría resaltar, pero también tenemos como, ya desde muy chiquitos ahora de pronto, como esta nueva aceptación del cuerpo, ¿no? Entonces, esto también lo podemos notar ahí. No, es que no me gusta mi cuerpo porque el de mi amiga es más, bueno, pero todos somos distintos, ¿no? Todos tenemos cuerpo, pero todos los cuerpos son diversos. Y sí, tiene que ver también con esto, ¿no? Con ir incorporando en la vida cotidiana todos estos temas que luego nos pueden servir para irlos construyendo también de manera más profunda. Claro. Y bueno, al final también el cuerpo no tiene que ver nada más con la parte física, ¿no? Sino con el ser persona. También el ir ayudándolos a que ellos descubran y valoren cuáles son las cosas que les gustan, cuáles son las cosas que no les gusta hacer, cuáles son las cosas que les resulta más fácil de hacer, ¿no? A veces tenemos alguna habilidad o inclinación hacia algún tipo de cosas y ir como apropiándonos de nuestro ser persona, o sea, de que ellos también se sepan únicos, o sea, que al final todos somos personas únicas y que esto nos hace a todos también diferentes, ¿no? O sea, que las diferencias no son siempre estos extremos culturales o sociales o sexuales, que las diferencias somos todos, ¿no? En antropología está este concepto que es muy bonito de la otredad, y la otredad es todo aquel que es distinto a ti, pero en cualquier sentido, ¿no? O sea, las personas con las que convives en tu casa son otros distintos. Entonces es como irlos ayudando a que ellos vayan valorando esta diferencia en ellos mismos también. A lo mejor, ¿no? Yo no soy tan buena para jugar fútbol, pero me gusta muchísimo bailar. Bueno, pues todos somos distintas, ¿no? Entonces, y este cuento, por ejemplo, este es un cuento que sí es también enfocado para la educación de la sexualidad. Ellas tienen muchos cuentos muy bonitos, incluso cuentos de prevención que sirven mucho para las niñas y los niños. Y este en particular tiene que ver con ¿no? Con el sabernos diferentes y que esa diferencia es una fortaleza también al final. Que nuestras diferencias nos unen, que nuestras diferencias no tienen que ser motivo de burla, ¿no? Entonces, y tiene que ver ya no tanto solo con las diferencias físicas, sino también con las diferencias de personas, de personalidad, de actitudes, de valores. Entonces, que también son temas que podemos ir incluyendo para después abordar la diversidad. Otro aspecto que me parece que es también base para poder hablar de diversidad tiene que ver con el género, ¿no? El enseñarles a las niñas y los niños que el género no te define qué puedes hacer o qué no, ni qué puedes usar ni qué no. Todavía escuchamos niñas y niños diciendo que el rosa es de niñas y el azul es de niños. Y bueno, que lo escuchen y que lo digan puede ser también una oportunidad de nosotros para
ayudarlos a reflexionar por qué, ¿no? O sea, ¿por qué las niñas no pueden usar azul? ¿O por qué los niños no pueden usar rosa? ¿O por qué las niñas no pueden jugar fútbol? Mira, aquí hay una futbolista súper famosa, te voy a enseñar el video, ¿no? O sea, como ir rompiendo, que yo sé que ya cada vez en algunas esferas estas estructuras de género tan Rígidas. tan rígidas, exacto, gracias, se están reconstruyendo, pero aún así nos falta todavía mucho camino por hacer. Sí, claro. Y creo que con las niñas y con los niños es un tema que es muy importante desde muy chiquitas, porque entonces en la medida en que nosotros vayamos fomentando esta idea no rígida del género, pues también podrán ellos en algún momento vivirlo de manera más flexible. Y bueno, entonces ya, después de todo esto que sería para mí como la base que necesitaríamos como introducir con las niñas y con los niños, antes de, bueno, más bien no antes, sino para que puedan entender de manera también más fácil o para que tengan ya unas herramientas previas, ¿cómo hablamos de diversidad? ¿No? Pues ya hemos abordado muchos temas, o sea, ya hablamos de que hay cuerpos diversos, de que hay gustos diversos, costumbres diversos, pero también hay formas de vivir diversas, parejas diversas, familias, actividades y sexualidades. Este cuento es muy bonito y tiene esta página que a mí me parece maravillosa, que nos dice que todos somos diferentes, pero que al final es muy importante que recordemos que todos somos personas y que todas las personas tenemos los mismos derechos, ¿no? Y entonces es eso, como hablarles de los niños, de todas estas diferencias, de toda esta variedad cultural, religiosa, sexual que hay, pero que todos somos personas, ¿no? Y entonces eso es un punto que nos une, pero también es un punto que nos lleva al respeto, a hablar de derechos, o sea, que ellos vayan entendiendo que todavía pasa, ¿no? O sea, también de pronto creo que tendemos a querer hablarles como de todas estas cosas como en un mundo en el que ya no existieran, pero sigue habiendo discriminación social, racial, ¿no? Vivimos en un país en el que creemos que no somos discriminadores y creo que eso es uno de nuestros mayores defectos porque ni siquiera lo reconocemos. Sí, entonces, pues sí, es terrible, ¿no? Si no lo reconocemos, no podemos hablar de él, no podemos decir que eso debería pasar. Sí, que me parece, perdón, sí, que me parece que justo lo que va sucediendo es que a veces se va haciendo tan cotidiano que lo vamos normalizando, entendiendo de, pues, es lo que ocurre tan todos los días, es parte de lo que vivo todos los días que ya no lo miro. Y desde ahí, pues, también toda esta parte clasista que también está muy marcada en nuestra sociedad, en nuestra cultura, pues por diferentes factores también históricos, políticos, económicos que han ido generando como estas situaciones. Y me parece que justo el que a veces de verdad no lo miremos obedece también a que lo hemos normalizado. Se ha vuelto tan común, tan cotidiano que dejamos de mirarlo. Y justamente creo que es lo mismo que pasa con la sexualidad, ¿no? O sea, la idea sería empezar a mirarlo para naturalizarlo en lugar de normalizarlo. Empezar esta diferencia, naturalizar este respeto y este valor que tenemos todos por ser personas, es también parte de lo que se hace en toda la construcción de la educación para la paz, ¿no? Claro. Para mirarlo, porque como tú dices, o sea, lo tenemos ya tan naturalizado, tan incorporado, que ni lo vemos, ¿no? Sí, que por eso se hace importante nombrarlo, decirlo, porque a partir de que se nombra es como si existiera. Exacto. Se vuelve a ser evidente y entonces lo resaltamos, porque a veces también viene como esta parte de, bueno, pero ¿por qué o para qué? Bueno, pues para eso, para que exista, para que se nombre, para que nos podamos ocupar de esta situación, porque no solo basta con preocuparse, hay que ocuparnos en volvernos como agentes de cambio y en este caso, desde esta mirada, desde esta trinchera, desde esta plataforma, pues es hacerlo, en este caso, en la educación sexual
para los niños, las niñas, los niñes, donde vayamos desde muy temprana edad, pues justamente educando. Entender que la educación no solo es la científica y la formal o la que se obtiene en la escuela, sino tenemos distintos tipos de educación y a veces justamente el no hablar o el tener ciertos mitos, ciertos tabús, ciertos miedos con nuestra propia sexualidad, pues es desde ahí donde ya estamos educando, desde nuestros silencios, desde nuestras incomodidades, desde nuestros temores, y desde ahí podemos favorecer situaciones de riesgo también. Sí, y no, como decía, o sea, qué mejor agente de cambio que las niñas y los niños que están, ¿no?, conociendo el mundo y que al final nosotros podemos darles herramientas para justamente ir construyendo un mundo más parecido al que de pronto idealizamos y entonces perdemos de vista esta realidad que sí existe, ¿no? Sí. Y bueno, hablábamos de las infancias trans. Por supuesto es parte de la diversidad y ahora se está volviendo también algo mucho más visualizado, ¿no? Justamente en este tema de la visualización, lo que está pasando creo que ahorita con la transexualidad, perdón, es que se está visualizando, ¿no? O sea, no es que no existiera, no es que ahora existe la tecnología, no, es que ahora lo estamos nombrando, lo estamos hablando y lo estamos viendo, y se está visualizando también en niñas y niños. Entonces es un tema que sí me parece que es importante que empecemos a hablar con ellos, porque más allá de si en algún momento de su vida llegan a convivir con una niña o un niño transexual, aún si no lo hacen de manera directa, lo escucharán, lo verán, y ellos podrán tener también ya herramientas para incorporarlo a esta diversidad, para naturalizarlo, y la verdad es que es como fascinante que los niños, una vez que se lo... Claro, o sea, a los que nos parece extraños a nosotros, porque no es parte de nuestra normalidad. Si hablamos con ellos de estas cosas desde la infancia, será parte de su normalidad. Entonces, nunca será un tema que les parezca fuera de lo común, ¿no? Ningún tema. Eso es también un poco la base de esto. Si hablamos con ellos desde siempre, pues entonces habitará en ellos, crecerá con ellas y con ellos, vivirá con ellos, y será mucho más fácil que sean empáticos, que sean, que también luchen, como dices, o sea, en el momento en el que vean que hay cosas que todavía se necesitan trabajar, ¿no? Esta es un libro que además se está leyendo muchísimo a las niñas y a los niños, y que trae muchísimas historias de mujeres y de niñas que han vivido distintas situaciones. Y en el primer libro, en las primeras páginas, viene como en la página 40, viene la historia de Coy Matis, que es una niña transexual en Estados Unidos, que quiere usar los baños de niña en la escuela, ¿no? Y que lleva un juicio para que puedan usar, para poder usar los baños, y al final gana el juicio y ella está muy contenta. Entonces, es una historia real, de una niña real, con la cual es muy fácil que las niñas y los niños se puedan identificar, y que nos habla como de esta otra diversidad. Y bueno, creo que también, abajo le puse transgénero porque es importante también que ellos vayan aprendiendo a nombrar las cosas por su nombre, ¿no? Entonces, así como las partes del cuerpo, pues que cuando les hablemos de una diferencia, las llamemos también por su nombre. Y bueno, así como vemos personas diferentes, también hay diferentes atracciones y diferentes gustos, ¿no? Para las niñas y los niños, por ejemplo, como es, pensando en este lenguaje para hablar con niñas y los niños, entonces les podemos hablar de eso, que hay hombres a los que les gustan los hombres y que les llamamos homosexuales o gays, y que hay mujeres a las que les gustan las mujeres y les llamamos lesbianas. Y pues, ¿qué les gusta hacer? Pues lo mismo que hacen las otras parejas, ¿no? Ir a tomar helado, salir juntos, cocinar juntos, abrazarse y darse cariño, salir al parque. O sea, esa no es la diferencia, ¿no? La diferencia no es lo que hacen. La diferencia es nada más que, digamos, con quién hacen estas cosas, con quién comparten su vida amorosa.
Y bueno, esto también viene tomado de este cuento, de qué es esto, que sí habla de sexualidad. Entonces lo abarca desde un lugar muy de la educación integral de la sexualidad. Y ya, siguiendo con el tema de las parejas, está este otro cuento que a mí me parece muy bonito y que nos habla de las parejas diferentes. Que hay una pareja formada por una jirafa y un cocodrilo y que son una pareja de enamorados. Y son una pareja diferente porque viven, digamos, en medio de la aldea de los cocodrilos y la aldea de las jirafas, donde solo viven jirafas y solo viven cocodrilos. Y entonces un día que se animan a irse a pasear a las aldeas, pues todo el mundo los empieza a ver raro. No les voy a contar el final del libro, pero, o sea, como que el punto es que es un libro que nos puede ir ayudando como a esta reflexión de la que hablábamos al principio, ¿no? Oye, ¿cómo te sentirías tú si quieres ir a tomar un helado, pero todo el mundo se te queda viendo extraño o te dice cosas? Que nos lleva también como a que ellos puedan ir, no nada más como adquiriendo esta información, sino realmente digiriéndola, procesándola, platicándola, diciendo cómo se sentirían ellos. Y vamos construyendo también como este sentido de empatía, ¿no? De qué le está pasando a esta persona o a este personaje que podría pasarme a mí o que podría pasarle a alguien que yo quiera. Y entonces, bueno, aquí sí, no es un libro que lo abarque como, digamos, tanto desde la educación de la sexualidad, pero nosotros podemos decirles, pues sí, ¿no? En el mundo hay muchos tipos de parejas. Hay parejas de 2 hombres, hay parejas de 2 mujeres, hay parejas de un hombre y una mujer, hay parejas de distintos países, de distintas culturas, pero todas son parejas de personas enamoradas que lo que quieren es compartir su vida junta, crear proyectos juntos. Y pues vamos también como pudiendo construir que al final todo es parte de esta misma mundo en el que vivimos. Sí, de hecho, también ahorita que veía este cuento me acordaba de otro cuento que cada vez tiene como más popularidad, donde el príncipe, el típico cuento de príncipes y de princesas, donde el príncipe no elige a una princesa, sino elige a otro príncipe, ¿no? En medio del baile y todo esto que se suele organizar como en esos cuentos tradicionales. Bueno, pues aquí Sí. igual se organiza el baile, pero el príncipe elige a otro príncipe, no a una princesa. Sí, pues es eso, es ir rompiendo todos estos esquemas, ¿no? Ujú. El tema de las princesas es un tema que se construye muchísimo en la infancia y también por suerte ya hay esta otra contraparte de crear distintos estereotipos de princesas. Hay un cuento Claro, que a mí me encanta en el que la que salva al príncipe es la princesa, ¿no? El claro. se roba al príncipe y la princesa lucha y va y lo salva y es activa y al final no se queda con el príncipe. Entonces, sí, exacto. Hay, hay cada vez más material de estos famosos cuentos con perspectiva de género que también van dando toda una aportación y una mirada distinta, desde ir quitando como ciertos mitos hasta con nuestro cuerpo, con nuestros aromas, con nuestros olores, con nuestros sonidos, y entonces también cómo los va incorporando a partir de los cuentos. Sí, a mí por eso los cuentos me parecen maravillosos, porque de verdad hay unas cosas hermosísimas y eso, nos pueden ayudar a desestructurar tantas cosas, a romper tantas cosas o a crearlas nuevas, porque si nunca les cuentan los otros, esas serán las princesas que ellos conocerán, ¿no? Y si ya las conocen, pues también, digo, tampoco es que, ¿no?, yo esté en contra de las princesas, son parte de la diversidad. El chiste es también que si vamos creando este criterio, no dependerá solo de qué es lo que ven, sino de desde dónde lo van a mirar las niñas y los niños. Y entonces, Claro. ir formando este criterio les ayudará a que cualquier cosa que vean, ellos puedan ser críticos de lo que están diciendo, ¿no? A ver, ¿qué está pasando en este cuento? Y, ¿no? ¿Qué onda con la Cenicienta? ¿De verdad se tiene que quedar esperando ahí a que el príncipe aparezca con su zapato? ¿O tú crees que podría ir y hacer, ¿no? O sea, como también esos nos ayudan. Sí, claro, o como en el de Clementina, que se da la tarea de irse a conocer el mundo, que es el cuento de 2 tortugas, donde pues Clementina tiene a su pareja, hombre, y él
como busca darle toda esa vida de comodidad, de confort y darle todo lo que puede y todo lo que está a su alcance para que ella esté feliz en casa, encerradita, guardadita y no salga a correr riesgos ni a explorar el mundo hasta que llega un punto donde Clementina dice, no, va, yo sí quiero conocer el mundo y yo sí quiero explorar otras cosas, ¿no? Y también hay otro de una, se llama Las princesas también nos echamos puns o una cosa por el Las princesas estilo. también se tiran pedos. Ajá, sí, sí, sí. Y entonces como toda esta resignificación desde, pues hasta una flatulencia, ¿no? Sí, no, bueno, este cuento en esta casa es de los preferidos. Lo leemos un día sí y un día no. Porque además las niñas y los niños en edad preescolar, bueno, el tema de, ¿no? Justo están conociendo el cuerpo y entonces eso es parte de conocer también su cuerpo, ¿no? El darse cuenta que su cuerpo hace cosas y tiene olores y sonidos. Sí, ese es un cuento maravilloso que además, exacto, me encanta porque retoma a las princesas originales, ¿no? Allí están Ajá. Cenicienta, Blancanieves. Sí, sí, resignificando, Pues, deconstruyendo también como toda esta construcción desde donde inicialmente se había hecho, transitando hasta un nuevo punto. no, y humanizándolas, ¿no? Al final. O sea, Claro. no son entes ideales y perfectos. Ujú. Sí, sí, no, cuentos de verdad, bueno, tenemos para tirar para arriba, ahora hay muchísimos cuentos maravillosos y creo que si tenemos también como, si ya tenemos esta visión, nosotros podemos agarrar cualquier cuento y usarlo a nuestro favor en este sentido, ¿no? En el sentido de construir desde otro lugar. Totalmente de acuerdo. Y bueno, siguiendo con los cuentos, después de las parejas tenemos también cuentas que nos hablan de las familias diversas. Este también es un cuento hecho específicamente con este objetivo y es un cuento muy bonito porque habla de verdad de toda la diversidad de familias. Eh, Habla de diversidad sexual de familias o familias homoparentales, pero también habla de la diversidad de familias nucleares con familias extensas, con familias en las que los niños son concebidos vía in vitro, familias con hijos adoptivos, eh, y entonces eso, o sea, esa es la diversidad también, el hablarles de esta gama enorme de posibilidades, porque al final también creo que esa es como lo maravilloso de hablar con niñas y con niños, que no nada más les estamos explicando el mundo, les estamos hablando de las posibilidades que ellos mismos pueden en algún momento tener. Yo hasta la fecha, y seguramente tú también, muchas de las consultas que tengo también de jóvenes homosexuales, ¿no? Chavitos de entre 15 y 20 años, todavía tienen que ver con el reconocimiento y la aceptación familiar, ¿no? Con el cómo le digo, cómo salgo del closet. Ujú. A partir de esto, o sea, la verdad es que a mí me encantaría pensar que vamos a construir un mundo en el que no existan estos, o sea, no exista el closet, ¿no? Porque nunca te metiste a él, porque es parte de la vida. Entonces, bueno, este cuento nos habla también de eso, porque todas las familias somos diferentes. De pronto, pues sí, ¿no? A lo mejor vemos muchas y creemos que todas son iguales, pero la verdad es que no, ¿no? Incluso en todas las que parecemos familias normatizadas, siempre hay diferencias. Sí, porque no por ser normatizadas, entre comillas, como tú le llamas, quiere decir que por eso dejan de ser diversas. Uh-huh. Porque no hay una sola forma de ser mamá heterosexual, no hay una sola forma de ser papá heterosexual, y entonces desde ahí pues ya entra justamente esa diversidad. Exactamente, sí. Y no hay una sola forma de ser hija o hijo, ¿no? Eh, y entonces, pues eso, hablemosles de que hay diversidad de familias, familias, no sé, con mamá, papá e hijo, familias de dos mamás, familias de dos papás, eh, de una mamá nada más, de un papá nada más, familias en las que viven los abuelos y los tíos en una misma casa, con hijos adoptivos in vitro, como les decía. Y
Y bueno, sí también es cierto que de pronto uno se va metiendo en problemas cuando habla con las niñas y los niños y ni cuenta te das, ¿no? Yo me acuerdo, que, no sé, cuando Martina estaba más chiquita, alguna vez me preguntó que cómo se hacían, ¿no?, los bebés. Entonces llegamos como al punto en el que, bueno, hay una semillita del hombre y una semillita de la mujer, que todavía estaba muy chiquita, tenía yo creo que como 4 años. Una semillita de un hombre y una semillita de una mujer que se juntan y que, ¿no?, a partir de eso se va formando poco a poco una estructura y que después es un bebé y en fin, ¿no? Toda la historia. Que después, más adelante, un día, creo que justamente viendo un cuento, y me dice así como, ¿pero cómo? ¿Cómo le hacen dos mamás para tener un bebé si necesitas una semillita de un hombre? Ah, bueno, pues sí, porque para formar bebés se necesita una semilla de un hombre y una, pero para criar bebés, para amar bebés, para hacer una familia, pues puede haber dos mamás o dos papás. Ah, ok, pero entonces también, claro, ellos van de pronto como confrontando esta información, ¿no? Es como, yo ya tenía una información y ahora me estás diciendo otra. Bueno, sí, no quiere decir que la otra no sea válida. Y entonces, ok, entonces se pueden hacer parejas diferentes. Claro, cada quien puede escoger a quien quiere y con quién quiere pasar la vida. Ah, muy bien. Más adelante, otra vez, en otro momento de la vida, así de, yo me voy a casar con mi primo. Ah, no, pero es que mira, o sea, en realidad, como que con el primo, pero tú me dijiste que uno puede escoger con quien quiere casarse, ¿no? Y que hay parejas muy diferentes, pues yo me quiero casar con... Se acabó la discusión, pues ya claro que discutas. Yo te di toda esa información, es verdad. Tú, Sí, pues, me parece que sin duda van saliendo cosas muy interesantes y que poco a poco las irán acomodando y asimilando y volverán a jugar con esta información casi como con la plastilina y la van volviendo a formar y volviendo a acomodar. Y también ahorita que te escuchaba decía, sí, qué importante porque también abre la posibilidad de las familias diversas y también de la adopción, que me parece que también es otro tema súper importante que a veces, lamentablemente, en algunas familias, yo todavía me he topado con casos. Alguna vez tuve una paciente que tanto ella como su marido estaban totalmente empecinados en que querían tener un hijo biológico. Y entonces, bueno, ella le estresaba mucho, sufría mucho y demás, y cuando puse en la mesa la posibilidad de considerar la adopción, fue así de no, ese jamás sería nuestro hijo. Y yo dije, qué fuerte, porque además, o sea, bueno, sí trabajamos como varias cosas, pero no solo lo he escuchado con una paciente, lo he escuchado con varias, ¿no? Y entonces, sí como ir trabajando esta construcción, y alguna vez en un libro leía justo que pues está como esta parte de los hijos biológicos, de dónde nacen y demás, y entonces en un cuento justo la mamá le decía a su hijo adoptivo, sí, pues los hijos biológicos se forman de tal y cual manera y los hijos adoptivos nacen en el corazón. Era como la forma en la que encontraba como el explicarle esta forma distinta en la que se había incorporado a su familia, pero no por ello dejaba de ser familia, ¿no? sí, creo que también esa es otra como estructura que tenemos muy incorporada y que en México nos ha costado mucho trabajo romper, incluso el mismo proceso de adopción. La verdad es que en este país es Es complicadísimo. complicado, ¿no? Y socialmente todavía es tabú. O sea, la gente que sí adopta, mucha gente no le dice a sus hijos que son hijos adoptivos. Y, y entonces se vuelve también como este tabú secreto familiar, ¿no? En el que, pues como todos los secretos familiares, por supuesto que en algún momento todos saben, y me parece que no debería de ser un tabú, porque al final es eso, o sea, creo que la maternidad y la paternidad no es al final procrear ni parir hijos, ¿no? La construyes todos los días. ¿Y por qué desvalidar una ante la otra? ¿No? En lugar de nombrarla y darle su lugar. Es una familia con un hijo adoptivo. Y qué Claro. afortunados somos, ¿no? Yo alguna vez, bueno, en una clase me tocó justamente de sexualidad infantil, una ponente que tenía un hijo adoptivo y una hija biológica. Y entonces nos contaba la historia de cómo ella le contaba a su hijo adoptivo la historia de cuando lo habían adoptado, ¿no? Y se la contaba tan bonito
que su hija biológica se ponía celosa un poco, ¿no? Quería que su historia fuera también así, porque, pues, no le contaba como o sea, cuando lo nerviosa que estaba el día que les dijeron que iban a ir a recogerlo y cómo fueron, o sea, bueno, se me sale la lágrima nada más de pensarlo, ¿no? Entonces, y cuando le contaba a su hija biológica, estoy segura que también se la contaba muy bonita, pues, en cómo, ¿no? Parió y la primera vez que la vio, pero a su hija le parecía particularmente emocionante la historia del hermano. Claro. Pues eso, no tiene que ver con cuál fue el proceso, sino en cómo también nosotros incorporamos ese proceso a su vida. Y un poco así como nos lo vas compartiendo a través de los cuentos, diría la narrativa que vamos generando de nuestra historia. Esa narrativa que en ocasiones puede ser no la más amigable, sin embargo, no por ello no podemos generar una alterna que nos sea más favorable. Y no quiere decir negar la realidad, y no quiere decir, ya, ahora todos felices y pare de sufrir. No, para nada va por ahí, sino justamente es como en la línea de tenemos la oportunidad también de resignificar nuestras propias experiencias, de deconstruirlas y de generarnos una realidad alterna. De ahí el trabajo también en la terapia narrativa, que es súper interesante también. Sí, creo que las niñas y los niños nos dan una oportunidad, ya sea desde la crianza o desde la educación, eso de construir narrativas que también nos sirvan para nosotros mismos, ¿no? Para construir nuestras propias narrativas. Sí, claro. Que sí siempre, ya sea por medio, o sea, que seamos maestras o maestros o mamás o papás o tíos o tías, o sea, sí, creo que sí siempre antes de llevarle algún tema a los niños tenemos que reflexionar sobre el tema en nosotros. A veces nos agarran en curva y no tuvimos la oportunidad de reflexionarlo cuando ya nos están preguntando. Pero también eso nos sirve para ir, ¿no? Viendo, pues, ¿dónde estoy yo con este tema que creía que, ¿no?, estaba muy abierta y de repente, pues, como que hay algo que no, pues, ¿qué está pasando? Entonces, sí, y bueno, sí, los cuentos tienen unas narrativas muy bonitas que nos ayudan justo a construir desde otro lugar. Y eso, que al final, ¿no?, lo que queremos o lo que estamos buscando es justamente la construcción de un mundo en el que quepamos todos. Es un mundo en el que realmente todos podamos construirlo a partir de nuestro ser humanos y de nuestras diferencias y de nuestras particularidades. Y bueno, ¿quiénes mejores para poder construir la verdad este mundo que las niñas y los niños, que están también ellos mismos en construcción? Y nosotros también. Lo que pasa es que luego creemos que ya no hay nada que hacer por nosotros, pero la verdad es que estamos en construcción todos los días. Así es, nada más constante que el cambio en la vida. Exactamente. Aquí estamos todos construyéndonos una nueva vida, enclaustrados, y ha sido también una construcción. Sí, esta nueva realidad que implicará ir haciendo ajustes en nuestra forma de ser y de estar, de convivir, de relacionarnos, y hasta en nuestras prácticas sexuales. También tendrá que venir todo un planteamiento, todo un cuestionamiento acerca de ello, porque pues al final del día esto viene a replantear muchas cosas, ¿no? Que no es tema para niños en este momento necesariamente, digo, habrá sí, como nos lo decías, bueno, pues ahora serán distintos los saludos, las aproximaciones con las otras personas, y eso no está tan mal en el sentido de, a veces había familias o personas que se empecinaban en esta idea de tienes que darle abrazo, tienes que darle beso, aunque el niño o la niña dijera no, y no aprender a respetar ese no, como si ese no fuera válido. Y entonces, bueno, pues ahora por una situación COVID, es así como, no, de lejitos, y entonces salúdalo así, y entonces por la cámara, o desde otras formas, encontrando otros recursos. Pero los adultos también tendremos que encontrar otros recursos en nuestras prácticas cotidianas y en nuestra interacción erótica, sexual, etc. Sí, estamos en un momento también de reconstrucción, y creo que de reconstrucción también afectiva, ¿no? O sea, de pronto, pues sí, a lo mejor ya no tenemos tanto este recurso físico, pero hay muchos otros recursos que podemos encontrar para sí seguir teniendo este contacto afectivo y amoroso con los demás,
E incluso contacto físico también, ¿no? Veía el otro, Claro. cómo abrazar de manera segura ante el COVID. Si Sí. con la cara de lado para no toparnos de frente con la boca. Y bueno, lo que dices del saludo es un tema, con los niños y las niñas es un tema de verdad importantísimo, que yo cada vez que doy una conferencia, una plática, un taller con adultos, sale y que nos cuesta muchísimo trabajo culturalmente respetar, pero que al final de verdad creo que es, hijo, una de las, o sea, ahí podríamos hacer la base de la educación integral de la sexualidad para la cultura mexicana, porque tiene que ver con el respetar la individualidad, con el que existe una diversidad de formas de demostrar afecto, ¿no? Y dar besos no es la única. Uno puede decir cariñosamente un hola, abuela, te quiero muchísimo, qué gusto me da verte, mandar besos. Hay un libro de la serie de los de ATI muy bonito que habla justamente del saludo y al final trae como para que los niños hagan una cajita de papel y la llenen de besos, de colores, y entonces repartes besos a todas esas personas que forzosamente quieren un beso para saludar, ¿no? Eso también es diversidad, diversidad de formas de relacionarnos, ¿no? No, Claro. una cosa muy distinta es no saludar y entrar en una habitación y no mirar a la gente y no hablarle, ¿no? Y pasar de largo. Y otra cosa es muy distinta, tener que darle besos y abrazos a todo el mundo. Y Totalmente de acuerdo. pues también es parte de la diversidad, sin duda. Y de esta construcción, ¿no? Y bueno, hasta aquí vienen como esta parte de los cuentos, ¿no? Cómo los cuentos pueden ser una herramienta para ayudarnos, pero también la vida cotidiana es una herramienta que tenemos ahí todos los días, que está para enseñarnos, para hablar de ella, para reflexionar de ella, y que con las niñas y los niños también, ¿no? Las niñas y los niños son investigadores así innatos, que todo el tiempo están observando, cuestionándose, y pues todas esas preguntas también, o todo eso que observan nos pueden ayudar, ¿no? O sea, ¿cuándo hablar de diversidad con ellas? Pues tenemos muchas oportunidades también de la vida cotidiana, ¿no? Está el próximo Día de la Diversidad Sexual y ahora también que cada vez se está haciendo más y más visible, ¿no? Entonces hay enormes banderas de arcoíris colgadas de los edificios. Sí, gracias al Pride Connection también que México se ha sumado con toda esta suma, perdón, de empresas que se han sumado y que cada vez hay más empresas que se abren a la diversidad y que están dispuestas a sumar en su plantilla laboral a personas abiertamente diversas. Y que hay cada vez más personas sensibilizadas a las que han elegido llamarlas aliados y entonces, por supuesto, esto ha generado mayor visibilidad porque además son empresas transnacionales. Entonces son empresas y corporativos muy grandes que están en todo el país y entonces van visibilizando cada vez más esto. Y sumándolo, pues también cada vez hay más juegos, más caricaturas, más series de televisión, más películas que abordan estos temas. Jimena. Muy bien, tuvimos por ahí alguna situación de intermitencia con la red. Como les comentábamos muy al inicio, justo el día de hoy se registró un movimiento telúrico aquí en la Ciudad de México y bueno, también en Oaxaca y en algunos otros puntos. Entonces, bueno, pues sin duda las redes están más saturadas de lo habitual y eso también pues hace un poquito complejo la grabación del día de hoy. Sin embargo, aquí estamos de nuevo. Y justo retomando en ese sentido, yo te comentaba, Jimena, que me parece eso ya no lo alcanzaste a escuchar, cómo pues cada vez se han ido generando más materiales, ¿no? Desde cuentos, estos cuentos alternativos que abiertamente hablan de la diversidad. Tenemos cuentacuentos, drag queens, que también han sido todo un furor en Francia y en Nueva York. Y en México también tuvimos nuestra propuesta. Lamentablemente, bueno, hubo gente que no la tomó muy bien, pero también más series, más caricaturas, más películas, cada vez más abordando el tema de la diversidad.
A veces quizás como ya más enfocados o más familiarizados con el tema homosexual y con el tema bi, y costándoles más trabajo el tema trans, como que ahorita la parte que más Sí. ruido hace en un momento dado es un poco el bi, y el trans sin duda es así como, no, espérate, a ver cómo. Entonces, sin embargo, el que cada vez haya más materiales, más contenidos, más juguetes, con esta posibilidad, con esta temática, pues nos abren las puertas también a hablar abiertamente de estos temas. Me parece que cada vez, por lo menos en la experiencia que yo he tenido con chicos, con chicas, con chiques, sobre todo secundaria y prepa, ya no es un tema, o sea, es como, están todas las parejas diversas conviviendo, hetero, bi, gay, chalala, trans, pues, es un tema. Y muchas veces el tema es para los papás, así de, pero ¿cómo crees? ¿O qué haces juntándote con tal? O sea, no entiendo, esa persona está muy mal, ese chico, esa chica, ese chica está muy mal, no sabe ni lo que quiere, no te juntes con él, con ella, etcétera. Y bueno, pues como también desde ahí vamos educando y vamos favoreciendo ciertas situaciones que lejos de sumar, restan. Claro. Sí, no, creo que definitivamente está habiendo una mayor visualización y que al final eso es el proceso, queremos pensar, para que justamente lleguemos a una naturalización, ¿no? En el que esta convivencia no sea parte de una visualización, sino parte de la naturalidad y de la convivencia diaria. Y por supuesto que siempre a los que les va a ir costando más trabajo va siendo a los más grandes, ¿no? Por eso la maravilla de las niñas y los niños es esto, el que si para ellos se vuelve natural, pues cuando sean adultos también será natural y habrá seguramente otras cosas que les resulten, ¿no? O sea, que les muevan el piso y que digan que es esto, porque siempre las hay. Estamos diseñados culturalmente para ir rompiendo todo el tiempo, ¿eh? Y sin duda seguiremos rompiendo como sociedad, ¿no? Pero, pero bueno, cada vez habrá también más apertura hacia otras cosas. Y esto, pues si la visualización está ahí, entonces la visualización es una oportunidad para nosotros incorporarlo a nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Qué es la bandera de arco iris? Ah, ok. ¿Por qué vi una pareja de dos hombres en la calle tomados de la mano? Pues sí, claro, eran una pareja, ¿no? O sea, pues son dos personas. O sea, como si está ahí, pues también nos puede ayudar, ¿no? Así como siempre una embarazada en la familia ayuda con las niñas y los niños a hablarles de reproducción, pues también toda la diversidad que vemos nos ayuda a hablarles de diversidad, ¿no? Y también eso, el que haya amigos, ¿no? Cada vez también ya tenemos también amigos más cercanos y pues nombrar las cosas. Vamos a ir a casa de Pedro y Juanito, ¿no? Que son pareja. Ah, ok. Qué bueno. O sea, como, pues si vamos nombrando, ¿no? Hablábamos mucho también hace rato de nombrémoslo, ¿no? Antes, a lo mejor, había familias que lograban medio incorporarlo, pero no se nombraba. Y creo que sí es muy importante el nombrarlo. O sea, sí, ¿no? Nuestros amigos, Juanito y, no sé, Chuchitos, son pareja, son homosexuales. Eso también es parte de la vida cotidiana de incorporarlo con las niñas y con los niños. Las leyes, las injusticias también son parte de la vida cotidiana que nos pueden ayudar a hablar con ellas y con ellos. Y bueno, si ya tenemos toda esta manera de, ¿no? ¿Cómo les vamos a hablar ahora? ¿De qué manera les hablamos? Pues eso, de manera natural, ¿no? Dándoles explicaciones sencillas que vayan de acuerdo a la edad de las niñas y los niños, información científica, fomentando la reflexión, la empatía, el respeto y la inclusión. O sea, creo que son pláticas que siempre tienen que ir acompañadas de un cómo te sentirías, ¿no? Si tú cómo te sentirías si en la escuela todos los niños no quisieran que jugaras fútbol solo porque eres niña. ¿Cómo te sentirías si no te dejaran usar el baño que tú quieres usar o que, ¿no? Porque tú eres una niña? ¿O cómo te sentirías si te dijeran que está prohibido que vivas con la persona con la que amas? O sea, como irles trabajando como en esta reflexión para no dar tampoco nada más como toda la información. O sea, creo que la información siempre tiene que ir acompañada de... O sea, la educación no es nada más dar información.
Sí, no, y que me parece que justo desde lo que nos vas planteando es esta posibilidad, yo diría esta invitación a que vayamos construyendo esa información, esa educación juntas, juntos, juntes, que sea un sumar, un enriquecernos en miradas y de verdad que si nos damos la oportunidad de escucharles, tienen mucho que decirnos, de verdad tienen muchas cosas que compartirnos y a veces hasta puntos claves o medulares que ni siquiera como tal, como personas, como adultos, como adultas, como adultos, nos hemos cuestionado. Claro, si quieres que te muevan el piso, ponte a platicar con una niña, un niño, un niñe, 5 minutos. Que ellos lo van a ver desde otro lugar, ¿no? Desde un lugar en el que no hay tantos tabús, ni historias, ni confrontaciones, o sea, desde un lugar también, o sea, en general tienen una visión mucho más natural, ¿no? Sí, claro. Y bueno, hay una diversidad también que no hemos abordado, pero que tiene que ver también con la diversidad de capacidades, ¿no? Y cómo también las niñas y los niños no la ven cuando les parece de manera cotidiana. Las que vamos poniendo distancia somos luego los adultos, ¿no? Entonces, ¿qué tanto vamos a tratar de ir acortando esa distancia para que ellos puedan seguir con esta visión natural de incorporarla a lo largo de la vida, no nada más en la infancia? Y que muchas veces somos los propios adultos, las personas quienes más limitamos y discapacitamos más a la persona que vive con una situación distinta, la que sea. O que a veces puede que no haya sido de nacimiento, que haya sido un accidente y que como secuela de ese accidente se haya generado una situación, porque de repente es como pensar, ah, bueno, a mí no me tocó, a mí no me pasó y nunca me va a pasar. No lo sabemos. Justo la semana pasada tuvimos otro participante que fue Oscar Castellanos, quien nos enriqueció justamente con una conferencia donde nos compartía su experiencia de cómo fue, pues, haber crecido, desarrollado de cierta manera, tener un accidente y a partir de eso empezar a vivirse dentro de una minoría, una situación que ni siquiera él había considerado previamente. Claro, eso es algo de lo que al final nadie estamos exentos, ¿no? Ahora que estamos todos en casa, tuve la oportunidad el otro día de escuchar la clase de música de mi hija y la maestra les puso una canción, eh, no me acuerdo exactamente bien cómo era, pero era como de que iban nadando, ¿no? Y entonces, ¿cómo puedes nadar si ya no tienes un brazo? No, pues nadas ya nada más con uno. Y ahora, ¿cómo puedes? Y al final, lo que me gustó muchísimo fue que justo los llevó a la reflexión de cómo, o sea, de si pierdes un brazo, si pierdes una pierna, qué cosas sí puedes hacer. Y entonces las niñas y los niños son muy frescos de decir, bueno, pues si perdí un brazo, pero puedo nadar con el otro y tengo piernas, ¿no? Y perdí las 2 piernas, pero puedo nadar con los 2 brazos. Y que, no, es eso es la vida cotidiana, por medio de una canción, que no nada más se las vamos a cantar, sino que los vamos a ayudar a que lleven esa reflexión. Y si ellos no llegan solitos, también podemos, ¿no?, decirles, bueno, pero, y ella, por ejemplo, fue muy puntual, a ver, yo la reflexión que quería que llegaran era la de que todos, a pesar de que tengamos distintas capacidades, podemos hacer las cosas que nos gustan, ¿no? Entonces, sí, o sea, al final todos los días tenemos oportunidades. El chiste es también como poderlas ver y aprovechar. Y tampoco, claro, cuando estamos con niñas y niños, de que nos la pasemos aleccionándolos 24 horas al día, porque pobrecitos, no todo es una lección en la vida, pero sí hay muchas cosas que nos ayudan, las caricaturas también, ¿no?, que ya nos van ayudando a incorporarlo. Y muchas series que nos ayudan a nosotros adultos también a poder reflexionarlo si no lo hemos incorporado. Sí, claro, también. Y bueno, justamente en esta de la vida cotidiana, yo aquí tenía como un ejemplo de una respuesta que podría ser una respuesta sencilla, ¿no? ¿Por qué hay un arco iris en el Uber? Y fue una pregunta que un día, el año pasado, mi hija viendo, ¿no?, del Uber, justamente vio que venía marcada con un arco iris. Pues, ¿por qué hay un arco iris en el Uber? Ah, pues el arco iris es el símbolo de la diversidad. Y en junio se celebra que todas las personas podemos amar a quien nosotros queramos y tenemos derecho a ser nosotras mismas y a ser diferentes. Y ya tampoco es que lleve todo a una gran explicación y que de ahí tengamos... No, no, o sea, de verdad, esta conversación la tuvimos y ahí quedó, ¿no?
que a veces como adultos nos da un poco de miedo que si les damos información, luego van a, ¿no?, llevarnos hasta un lugar en el que ya no vamos a saber qué decir. Y no siempre pasa. A veces sí pasa, pero también siempre podemos decir, la verdad en este momento no podría, ¿no?, contestarte, déjame darme un momento, es algo que me gustaría pensar antes de decírtelo. O que también se vale el decir, no lo sé y vamos a investigarlo, vamos a descubrirlo juntas, juntos, juntes y veamos qué encontramos y platiquemos sobre eso y también abre como esta posibilidad de seguir construyendo ese conocimiento juntas, juntos, juntes, que no sea como unilateral o como tú decías hace un rato, ¿no? La educación no es solo como yo te vierto todo el conocimiento y ya, porque yo sí sé y tú no sabes nada, no, sino en estas nuevas posturas, en estas nuevas propuestas de construir el conocimiento, ¿no? Exacto, sí, y de que pues tampoco todas las personas solo por ser adultas lo sabemos todo, ¿no? Así es. O incluso también el poder decir, bueno, desde donde yo lo veo, como yo crecí, la verdad es que ¿no?, pensábamos que no, que solo podía haber parejas heterosexuales. Creo que eso es mucho más válido, o sea, porque tampoco se trata de decir, no, haciendo cara, gesto, cuerpo, porque los niños te leen completo, así de, no, sí, claro, pues no, bueno, puedes decir, bueno, a mí me enseñan otra cosa, pero el mundo está cambiando, pero, ¿no? Ahora nos damos cuenta de que todas las personas deberíamos de tener el derecho y la libertad de relacionarnos con quien nosotros queramos o construyámoslo juntos, ¿no? Qué cosa más hermosa que construirlo juntos. Entonces sí, hay muchísimas maneras, creo que hay muchas oportunidades. Cuentos, bueno, no terminaríamos nunca, o sea, la lista es interminable. Específicos, no específicos, muchísimos cuentos, muchísimas estrategias que podemos utilizar. Aquí fue como una pequeña probadita. Y Pero también qué creo rico, me parece que lo que hoy tú nos estás, lo que tú puedes generar hoy en muchos de nosotros, de nosotras, porque pues también es como invitarnos a echarnos un clavado a la lectura y poder como descubrir todo este universo de posibilidades que hay, ¿no? sí, yo la verdad es que, bueno, los cuentos infantiles, de manera personal, es algo que me apasiona y que tengo independientemente de mi maternidad. O sea, siempre he tenido cuentos desde antes de que llegara mi hija a mi vida. Y creo que tengamos o no tengamos niñas o niños alrededor, también es una forma de nosotros poder echarle un vistazo a cómo está, ¿no? Cómo podemos ir introduciéndonos y llevándonos a la reflexión. Son cuentos que plantean muchas cosas, ¿no? Hay muchos temas. Podemos encontrar ya cuentos creo que para todo. Sí, de hecho sí. Sí, de tanatología, de enfermedades terminales, de enfermedades crónico-degenerativas, de infecciones de transmisión sexual, de situaciones de abuso. Sí, sí, sí. O sea, hay cuentos y para hablar con niñas y con niños hay justamente también, ¿no?, para hablar de la muerte, para hablar del abuso, de la prevención, de la homosexualidad, de la familia, para todo podemos encontrar. Y si no sabemos, o sea, si justamente nosotros no sabemos como por dónde entrarle al tema, pues un cuento es una gran manera de acercarnos. Sí les recomiendo siempre que lo lean primero, ¿no?, ustedes. O sea, si va a ser un cuento que ustedes van a querer usar para abordar un tema en particular, pues primero léelo, ¿no? Reflexiónalo, date cuenta como si le cambiarías algo, si dirías algo aparte, si reforzarías algo. Por ejemplo, ¿no?, ahí está el del cuerpo humano de Larousse. A mí me parece maravilloso, solo para mí, ¿no?, tiene como falta de que diga nada más el sexo, pero entonces siempre podemos decirlo. Entonces, sí, o sea, primero léanlos y compartan esos cuentos con las niñas, los niños y las niñas que tengan a su alrededor y ayúdenlos, o sea, y platiquen con ellos, ¿no? No tenemos que, o sea, cuéntenles el cuento, llévenlos a la reflexión, ayúdenlos como a tener esta mirada más amplia de las cosas, más empática. Y creo de verdad que con todo eso podemos ir construyendo un mundo en el que sí quepamos todas estas diversidades.
de personas que somos. Que no quede nada más también como en el, pues que cada quien haga lo que quiera. Sí, claro. Vivamos como un mundo. Sí, sí, y que también, bueno, no descartar que si en algún momento como adultas, como adultos, como adultes no sabemos ni por dónde, pues también para eso existimos especialistas específicamente en este rubro y entonces pues también como empezar a quitar el mito de quiénes son quienes van como al sexólogo o a la sexóloga, ¿no? También hay como una serie de profesionistas que estamos justamente y que podemos acompañar, que podemos orientar en estos procesos también. Porque a veces se vale no saber y también desde ahí reconocer que no sé y acercarme, investigar, estudiar y también trabajar, porque a veces tenemos muchos temas, muchos asuntos pendientes por trabajar, a veces hasta con nuestra propia infancia. Es resolver esas heridas, esas situaciones no resueltas, no procesadas, y en la medida que nosotros también lo vayamos trabajando, nosotras lo vayamos trabajando, nosotros lo trabajemos, tendremos mucho más recursos y herramientas para poder acompañar desde un lugar distinto. Sí, creo que sin duda a veces no es, digamos, tan fácil, ¿no? Compartirlo porque nos va a mover a nosotros también muchas cosas, ¿no? Entonces, por eso les decía desde el principio, pues hay que empezar por esta autorreflexión de qué me dijeron, qué aprendí, qué me sirve, qué no me sirve, qué quiero enseñar, dónde estoy yo con mi propia sexualidad, con la sexualidad de los demás, para poder realmente transmitir el mensaje que queremos transmitir, ¿no? Porque al final las niñas y los niños nos leen de pies a cabeza y nosotros podemos estarles diciendo una cosa, pero si nuestro cuerpo les está diciendo otra, el mensaje no les va a llegar como nosotros queremos, ¿no? O sea, el tabú no nada más es hablado, ¿no? También podemos volver un tema tabú por no hablarlo o por cómo hablamos de él. Entonces sí, acerquémonos, ¿no? También, así como hay cuentos, tenemos ahora muchas estrategias también Para adultos. para adultos, ¿no? Y talleres para niños muy lindos también. Y talleres familiares, porque también creo que ese ha sido también hasta ahora de pronto un tema, ¿no? O sea, así como las niñas las separan de los niños para hablar de sexualidad y a los adultos los separan de los niños para hablar de sexualidad. Bueno, no, también podemos hablar, o sea, también podemos trabajarlo desde este ámbito familiar, porque al final está todo el tiempo con nosotros conviviendo. Claro. Y me parece que también es un gran reto romper como con estas nuevas propuestas, entre comillas, nuevas, separatistas, que cada vez hay más y que crecen más propuestas separatistas y que pues yo abiertamente no me sumo a eso porque me parece que lejos de sumar restan. Sí, yo también creo que el convivir con la diversidad es el construirnos juntos, no el que podamos cada quien vivir en nuestra isla, ¿no? Porque al final, pues no estamos construyendo una sociedad realmente diversa, estamos Sí, construyendo unas sociedades. y porque la realidad no es esa, no vivimos en nuestra propia isla. Digo, ahorita sí vivimos a lo mejor como en nuestro Sí. espacio delimitado por cuestiones de seguridad, de salud, de cuarentena, pero lo real es que no, o sea, no vivimos aislados del mundo, de los otros, no vivimos aparte de la otredad, porque simplemente hoy en este que suena la alerta sísmica y que hay que desalojar el espacio donde vivimos, pues nos lleva nuevamente a encontrarnos con las realidades, con las personas de nuestro mismo edificio, nuestros mismos vecinos, vecinas, vecines que pues tienen otras formas de interactuar, de estar vestidos, vestidas, ¿no? Porque hay quien sale corriendo y lo que menos importa es que tengo puesto o no. Sí, no, al final, exacto, el mundo creo que, bueno, pues desde la antropología social no podría yo pensar otra cosa ni decir otra cosa. O sea, no vivimos en unas burbujas, ¿no? O sea, la sociedad la construimos en la interacción, la construimos en la diversidad y pues sí, creo que
se trata como de construir por eso un mundo diverso en lo general, pero para todos, ¿no? En el que todos podamos habitar esa diversidad. Pues muy bien, Jimena, pues fue un gusto contar contigo, platicar contigo, ¿cómo dice? Pelotear contigo este Sí. tema y desde ahí también, pues tú también trabajas talleres donde abordan estos temas con niños, ¿no? Con niñas, niños, Yo, niñas. yo doy talleres para adultos, para niñas, para niños, para familias. Y bueno, siempre la verdad es que el enfoque es eso, tratar de trabajar también la sexualidad desde este aspecto global, ¿no? No también no ser separatistas tampoco en el tema, sino tratar de abordarlo como desde este aspecto más global. Y no, pues muchas gracias a ti, estuvo muy rico esta peloteada. Espero que quienes nos vean los lleve a alguna reflexión, les deje algo. Y bueno, también si surgen dudas, si surgen preguntas, inquietudes, siempre pueden escribirme al correo electrónico, aquí está ahorita en la presentación, o al Facebook, ¿no? Y yo encantada se las respondo. Ok, y de igual manera nos pueden contactar a nosotros, me pueden contactar a mí en mis diferentes redes sociales, por si tuvieran alguna duda o quisieran localizar a Jimena, con todo gusto nosotros les hacemos llegar el dato para que la puedan contactar. ¿Sale? Pues muchísimas gracias, fue un gusto, como siempre un placer, Jimena, muchas gracias por estar aquí tan profesional, con todo y movimiento telúrico. y Con todo y el zarandeo. y pues no se lo pierdan. Seguimos, todavía nos quedan algunos videos, algunas participaciones muy importantes. Estamos en la recta final. Esta la semana más importante, no porque las otras no lo sean, sino porque pues cada vez estamos más cerca de la fecha que habitualmente se utiliza para justo la marcha, que pues sigue habiendo por ahí una propuesta de una marcha virtual. Todas, todos, todes sumando desde nuestras trincheras, poniendo nuestro granito de arena y pues continuaremos. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias.